Es, es mi oración que se encuentren sumamente bien. Les extrañé la semana anterior, ¿verdad? Que estuvimos por el área de Guanacaste. Reciban saludos cordiales de la Iglesia de Cristo que se reúne en Cañas. Gracias a Dios que nuestros hermanos están fieles al Señor y están perseverando en la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les enviaron muchos saludos a ustedes y pudimos disfrutar el servicio de adoración. Bueno, casi que todos he recibido buenas noticias del servicio de adoración, ¿verdad? De la semana anterior. Eh, se pudo recibir a los hermanos con mucho amor, con esplendidez. Así que gracias a todos ustedes por el aporte, por el servicio que han hecho a los santos, ¿verdad? Que se reúnen en Barba. Y gracias a Dios porque nos da la bendición de iniciar un nuevo mes. Estamos ya penúltimo mes del año. Empieza a oler como a tamales y aguinaldo y todo el asunto, ¿verdad? Para algunos. Pero bendito sea Dios, hermanos, que hasta aquí nos ha ayudado, su misericordia nos ha alcanzado y son nuevas oportunidades que el Señor nos da en esta nueva semana para crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes de iniciar, hermanos, acompáñenme en una breve oración. Señor nuestro, digno eres de toda honra y de toda gloria. Nosotros, tus hijos, estamos reunidos aquí con el fin y el propósito de exaltar tu nombre, Señor, y de motivarnos unos a otros en la perseverancia, en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por darnos la salud, los medios para llegar a este lugar donde nos reunimos como su cuerpo, como su iglesia, Padre, para adorar su nombre. En este momento estamos en este servicio de adoración, dispuestos, Padre, a escuchar su palabra. De mi parte, muchas gracias por darme el privilegio, en medio de todos los varones que hay en esta congregación, de hoy poder predicar. Gracias, mi Señor, por darme esta oportunidad del día de hoy de predicar su mensaje. Permite, Señor, que pueda transmitir su palabra en toda su pureza, que no me salga de lo que está escrito, para que su iglesia, mis hermanos acá, sean edificados, sean renovados en sus fuerzas y sean motivados, Señor, a seguir el camino que es Cristo Jesús. Te amamos mucho, le pedimos que perdone nuestras faltas, si es que en algo hemos pecado delante de su presencia. En el nombre de Jesús oramos y gracias damos. Amén. La Biblia, hermanos, a nosotros nos enseña que el llamado de Dios que es a través de su palabra, demanda obediencia, demanda dedicación, ¿verdad? Demanda compromiso y demanda una vida humilde, hermanos, aceptando la voluntad de Dios para ponerla en práctica en su diario vivir. Hemos venido estudiando el libro de Génesis y a través del libro de Génesis tenemos, 50 capítulos, grandiosas lecciones para nuestro crecimiento espiritual. Vamos a aprender que la fe bíblica en esta mañana la fe bíblica es aquella que se obedece, ¿verdad? Que se escucha, que se pone en práctica y que se necesita permanecer en ella en una vida de devoción a Dios. Y nosotros, hermanos, vamos a estar ocupados hoy en el Génesis capítulo 12, específicamente versículos del 1 al 9. Yo le invito a usted que abra su Biblia y vaya ahí vamos a tener cierta lectura de estos 9 versículos. También, antes de ver esto, hermanos, hemos observado que desde Génesis capítulo 6 hasta el capítulo 10 hemos visto cómo después del diluvio
la generación fue desarrollándose, fue creciéndose. Esto obviamente sabemos que es Noé y su familia, se desarrollaron y han crecido. Y observaban ustedes la semana anterior como en Génesis capítulo 11, estas generaciones en su momento se levantaron, ¿verdad? Queriendo construir una torre para querer sobresalir ante la sociedad y que tuvieran un nombre en medio de todos ellos. Obviamente observamos cómo Dios siempre tiene el control, cómo Dios siempre tiene un plan trazado, y observamos cómo Dios hizo caer la altivez, el orgullo, la prepotencia del ser humano, del querer sobresalir y ante los demás. Por eso vemos cómo Dios confundió las lenguas, vamos a decirlo así, los idiomas, confundió las lenguas, Génesis capítulo 11, para decirle al ser humano: yo soy el que controlo, yo soy el que tengo que estar en el lugar indicado y en el lugar correcto. Y después de esto, hermanos, vemos cómo en medio de esto se introduce la genealogía de Abraham. Y Abraham no se introduce como un hombre superior, no se introduce como un hombre superdotado. Se introduce su genealogía como un ser humano como usted y como yo, que a través de su historia la vamos a estar estudiando en varias clases y sermones. Vamos a ver, tuvo sus altos, ¿verdad? Tuvo sus bajos. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es que Él no se introdujo como se introdujo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Cuando Juan mencionó, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, Juan capítulo 1. Se introduce su linaje, su descendencia, como un ser humano como usted y como yo. A veces vemos los hombres de la Biblia como seres sobrenaturales, hermanos, como seres que son superiores a nosotros, pero ellos tuvieron el mismo llamado de Dios, necesitaron al mismo Salvador, al igual que usted y como yo. Podemos imitar su fe, podemos hasta incluso sobrepasar los límites del desarrollo de su obediencia a la palabra de Dios, hermanos. Todo está en nuestra disposición, nuestra entrega, nuestra devoción a Dios. Y es por eso que hoy vamos a estudiar Génesis capítulo 2, hermanos. Vamos a ver el llamado de Dios hacia Abraham. Y hermanos, hay varias cosas que yo quiero que observemos a través de la palabra de Dios con respecto a Abraham, hermanos. Vamos a observar que el llamado de Dios a Abraham requirió primeramente una colocación. En segundo lugar, vamos a observar que el llamado de Dios a Abraham requirió un convenio, un pacto, un acuerdo. Este llamado también, hermanos, de Dios a Abraham requirió un compromiso. Y también el llamado de Dios a Abraham requirió una confesión. Hay 4 puntos ahí claves que vamos a estar aprendiendo hoy a través del llamado de Dios a Abraham. Y obviamente vamos a ver cómo Dios llamó a Abraham y cuál fue la reacción de Abraham, para ahora sí decir, bueno, cómo Dios nos llama a nosotros, cuál debe de ser mi reacción ante el llamado de Dios. ¿Qué espera Dios del llamado que Él nos está haciendo a cada uno de nosotros? Génesis capítulo 12, versículo 1, dice la palabra de Dios: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Por eso es que en primer lugar titulaba o presento el punto de que el llamado de Dios a Abraham requirió colocación. Y cuando vemos la colocación, la vemos en el llamado que Dios le hace
donde el verbo vete. Vete es una acción, hermanos, un mandamiento que Dios le está dando a Abraham, ¿verdad? Y ya observamos que Abraham fue un ser humano como usted y como yo, hermanos. Y en primera instancia, hermanos, lo que aprendemos de esto es que en primer lugar, la iniciativa no está en el hombre. La iniciativa está en Dios. El que está llamando, hermanos, el que llamó a Abraham es Dios. Dios es el que tiene la iniciativa de buscar al hombre. Él tiene un plan trazado desde antes de la fundación del mundo y que Él ha ido desarrollando, y que observábamos que la primera promesa la observamos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Pero en el desarrollo hemos visto cómo el hombre sigue tomando decisiones incorrectas y también correctas, hermanos, en solo estos 12 capítulos. Pero estamos viendo, hermanos, que Dios tiene un plan. Dios es el que está tomando la iniciativa, y Dios es el que llama a Abraham. Por eso observamos que es un mandamiento directo que se le da a Abraham: vete de tu tierra. Y ahora, ¿qué es lo que le dice? Bueno, vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué aprendemos de eso, hermanos? Que Dios lo que está pidiendo es una separación. Dios dio esa orden, y esto no solamente, hermanos, implica un cambio geográfico. No implica solamente un cambio geográfico, sino es un cambio en toda su manera de vivir. Si ustedes recuerdan o han leído, sé que muy probable lo hayan leído, Josué capítulo 24, hermanos. Josué 24:15, yo y mi casa, ¿verdad? Serviremos al Señor. Pero me encanta a mí el contexto de los primeros 10 versículos de Josué capítulo 24, donde se presentan las genealogías, donde se presenta la genealogía de Abraham, su parentela, su descendencia, su familia, quienes le rodeaban a él. Y se presenta como una descendencia o una familia que eran idólatras, hermanos. Por eso, hermanos, cuando usted ve todo lo que estaba rodeando a Abraham, cuando Dios le hace este llamado, es idolatría. Es un lugar que no es lo que Dios está esperando, no es lo que Dios quiere. Entonces, hermanos, Dios ordena a Abraham que se mueva de a donde él está. Y aparte de eso, hermanos, Abraham estaba cómodo. Abraham tenía muchas posesiones, tenía todo en su contexto, lo necesario para vivir, y no solamente para vivir él, sino también para bendecir y para ayudar también a otros. Entonces Dios, hermanos, dirige a Abraham hacia un destino que en ese momento, hermanos, Génesis capítulo 12, versículo 1, no se le había revelado a él. Él nada más se le había dicho: vete de tu tierra, vete de tu parentela y vete de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué implica esto, hermanos? ¿Qué implica eso? Que no necesitaba saberlo. No necesitaba saber a dónde iba. Lo que necesitaba era, primeramente, entender la autoridad de Dios, entender quién era el que le estaba hablando, quién era el que dirigía su camino, y que la iniciativa no iba a estar en él. Después, en el desarrollo, vamos a observar que ya Abraham no tenía que decir dónde yo quiero ir o cómo yo lo voy a hacer, porque Dios, a través de su providencia, le iba a guiar a él. Le iba a indicar dónde era que lo iba a llevar. Y eso lo vamos a ver en el desarrollo, hermanos, porque aquí mismo a él se le menciona. Recuerde que cuando la familia de Abraham estaban en la parte sureste, hermanos, de lo que es la media luna fértil, y ellos estaban ahí quietos,
Y Dios viene a Abraham y le dice, vete de tu tierra, vete de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. El llamado de Dios, hermanos, para con nosotros, observamos a través en el Nuevo Testamento, es a través de la predicación del Evangelio. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18, dice que para algunos de ellos era locura la predicación de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Pero para nosotros, dijo el apóstol Pablo, es el poder de Dios. Una carta que hemos venido estudiando, que es la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14, dice que el llamado de Dios a la iglesia fue a través del evangelio, hermanos, que es el poder de Dios para la salvación, a los cuales llamó mediante el evangelio. Y el llamado de Dios, hermanos, para con nosotros es a dejar la vida antigua, hermanos. Efesios capítulo 4, versículos 22 en adelante, Colosenses capítulo 3, versículos 9 al 10, hermanos. Nos habla de despojarnos, nos habla de revestirnos de un nuevo hombre, nos habla de dejar la vida antigua, el mundo. ¿Por qué? Porque todas estas cosas no proceden de Dios. El llamado de Dios para con Abraham fue dejar su tierra, fue dejar sus comodidades, fue dejar su parentela y moverse a otro lugar completamente distinto, hermanos, donde él estaba, donde él se había desarrollado, donde él había crecido. Así, hermanos, entonces, como Dios llamó a Abraham, Dios nos está llamando a nosotros, hermanos, porque su propósito es cambiar, hermanos. Es triste, hermanos, cuando escuchamos a un cristiano decirle a otro cristiano que vas a ir a la clase el domingo, vas a ir a la clase el miércoles. Hermanos, si Dios nos ha llamado para un cambio y ese cambio ya inició a través de la obediencia al evangelio en el bautismo, hermanos, es para una nueva vida. Yo no puedo pretender, hermanos, seguir viviendo de la misma manera, solamente yendo a trabajar, asistiendo a trabajar, ganando el sustento honradamente y no hablándole a nadie de Cristo. Yo no puedo pretender que ese llamado que Dios me está haciendo, hermanos, ese cambio que Dios ha hecho en mi vida, hermanos, es para quedarme los miércoles viendo tele porque salgo muy cansado del trabajo. Es porque Dios quiere un cambio para que yo asista a todas las reuniones, para que yo persevere, hermanos, con mis hermanos en la fe. Cada vez que tengamos oportunidad, yo tengo que estar ahí. Recuerdan que la conversión en Hechos capítulo 2, ellos empezaron a perseverar en 4 columnas indispensables para nuestra salvación. Esto quiere decir que si yo personalmente no lo estoy haciendo, hermanos, no voy a ser salvo. ¿Cuáles son esas 4 columnas? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, refiriéndose al perseverar cada primer día de la semana, conmemorar la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en las oraciones, en la comunicación con Dios, Hechos 2:42. Si yo no pretendo, hermanos, si yo no dejo que Dios obre en mí, ¿verdad? A través de mi disposición con el cambio, hermanos, es muy difícil, hermanos, que yo pueda pretender que voy a obtener la salvación, porque Dios nos ha llamado para una colocación. Es para, Jean Paul, yo soy el que te estoy llamando. Vea la condición en la cual usted estaba y ya usted tiene que cambiar su manera de vivir, porque la manera de vivir de nosotros, hermanos, no era conforme a la palabra de Dios. Estábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo, pero Dios, por su grande misericordia, a través de la obediencia al evangelio, por su gracia infinita, hermano, nos ha colocado en un lugar seguro. Y ese lugar seguro que Dios nos ha colocado, hermanos, es la iglesia. Colosenses capítulo 1, versículo 13. El reino de Dios que, bueno, que se predica aquí, hermanos.
que se ha venido predicando específicamente también todos los últimos días de todos los últimos domingos del mes, hermanos. Hemos venido estudiando acerca del reino de Dios, pero cuando usted y yo entendemos, número uno, que el que me coloca es Dios, el que me está llamando es Dios, el que me purificó es Dios, yo no voy a pretender hacer lo que yo quiero. Escuchaban esta semana un audio que siempre el hermano Alan Monge manda, y él decía, por eso es que hay cristianos, hermanos, que llegan tarde, que se van de los servicios de adoración a la hora que ellos pretenden, donde ya hay una hora establecida para los servicios de adoración, porque no han entendido que la colocación viene de Dios. Dios es el que da las órdenes. Dios es el que gobierna, el que dirige. Y entonces yo no voy a hacer lo que yo pretendo, hermanos. Es a eso lo que yo me quiero enfocar. No era lo que Abraham quería, era lo que Dios le iba a decir, o en su contexto, lo que Dios le dijo: vete de tu tierra, vete de tu parentela y vete de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Aprendamos, hermanos, en primera instancia de esto, que el llamado de Dios a Abraham fue para colocarlo y hacer lo que Dios quería, no lo que Abraham pretendía hacer en su proceso, hermanos. Eso es lo que yo veo, hermanos, de este texto. En segundo lugar, observamos que el llamado de Dios a Abraham requirió un convenio. Dice el versículo 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti, dice, todas las familias de la tierra. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermanos, ese convenio lo vemos como un pacto. ¿Qué es un pacto? Un compromiso. Pero al igual que en el primer punto, la colocación o la iniciativa viene de parte de Dios, ahora Dios viene a decirle a Abraham: yo voy a hacer un convenio contigo si tú aceptas mi colocación. Si tú aceptas lo que yo te estoy mandando y lo cumples, lo crees, esto es, lo vives, lo llevas en la práctica en tu diario vivir, yo voy a hacer un convenio contigo. ¿Cuál es el convenio? Bueno, el convenio es hacer de él una nación grande. Bueno, aquí viene la promesa del pueblo, hermanos. Para que Abraham fuera una nación grande, hermanos, obviamente se requería de una descendencia, ¿verdad? De un linaje que viene después de Abraham. Vienen sus hijos, viene su descendencia. Y de aquí es igual, hermanos. Vea cómo todo depende de Dios. Él le está diciendo: tu descendencia no es por usted, es porque yo te estoy prometiendo una descendencia. Yo te estoy prometiendo una nación grande. Entonces aquí viene la parte de la fidelidad hacia el pacto que es con Dios, ¿verdad? El pacto que el hombre hace con Dios. Esto es creer lo que Dios dice, obedecer lo que Dios dice, ¿verdad? Llevarlo a la práctica. Le da la promesa de la bendición y la honra. Le dice que lo iba a bendecir y que él iba a engrandecer su nombre. En el contexto vimos cómo el hombre quisieron hacerse un nombre, ¿verdad? Los hombres quisieron hacerse un nombre en medio de la tierra. Ahora Dios le dice: yo te voy a dar un nombre en medio de toda la tierra, de la cual hoy también nosotros, vea cómo estamos hablando de Abraham.
En Abraham, Dios mismo es quien engrandece. Esto es como en nosotros, no somos nosotros. Es la gracia de Dios que está en nosotros, hermanos. Por eso recuerdan un texto que me encanta, Gálatas capítulo 6, versículo 14. Lejos esté en mí el gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Por la gracia de Dios, yo soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano conmigo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 10. No somos nosotros, es Dios, hermanos, que nos engrandece. Cuando hay muchas personas que en su momento agradecen. En la clase el hermano decía el miércoles que una amiga de él, ¿verdad? Le decían, dirige la oración por, yo creo que era el cumpleaños, algo así, en el trabajo. Pero, ¿qué vemos? Están engrandeciendo a esta mujer, ¿verdad? Porque ven una conducta digna de comunicarse con Dios y poder ayudar a sus compañeros de trabajo para comunicarse con Dios, levantar la voz por los que no tienen voz, interceder por aquella persona por la cual oró. El punto es que el hombre muchas veces le dice a uno, reconoce la conducta y manera de vivir de uno, que trata de hacerlo de lo mejor posible, hermanos. Pero la gloria, hermanos, es de Dios. Cuando usted ora, ¿qué piensa usted también cuando usted ora? Recuerde que la oración es comunicarse con Dios, es depender de Dios, es saber que Dios escucha mi oración. Dios está escuchándome, Él me está poniendo atención. Usted entiende lo que quiero transmitirle, hermano. El creador de los cielos y de la tierra está poniéndome atención. Y muchas de esas oraciones, hermanos, se cumplen. A veces no como yo quiero, a veces o como yo lo estaba esperando, pero Dios me está escuchando. ¿Recuerdan este personaje en Juan 9:31, verdad? Que él, sin ser cristiano, él respondió, Dios no escucha a los pecadores, ¿verdad? Y yo digo, yo no soy un pecador, sí cometo pecados, ¿verdad? Porque primera de Juan capítulo 1 dice, si dijéramos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su verdad no está en nosotros. Pero yo no estoy dedicado al pecado. Yo no me levanto con la mentalidad de decir, hoy quiero pecar, hoy quiero ser una piedra de tropiezo para mis hermanos, hoy quiero ser una piedra de tropiezo para alguien en el camino. Yo no me levanto con esa motivación, y estoy seguro que ustedes tampoco. Por algo ustedes están aquí, por algo se ve su fe, por algo se ve su dedicación. Pero en medio del intento, hermanos, caemos, ¿verdad? Caemos. Pero por la gracia de Dios, a través de nuestro arrepentimiento, la confesión de nuestro pecado a Dios, hermanos, primera de Juan dice que esa sangre de Cristo nos continúa limpiando y Dios me escucha, Dios me perdona, Dios tiene misericordia de mí. Y Abraham, hermanos, vea cómo le viene diciendo, le viene haciendo un convenio con él, porque la iniciativa nuevamente viene de Dios. Abraham no le dice, uy, Señor, bueno, aquí voy con toda mi familia y me llevé también a Lot, que es mi sobrino, y ahí vamos, ¿verdad? Ya voy, pero Señor, ocupo que me ayudes, ocupo que me diga algo en medio del camino. No, viene Dios y de una vez le dice, porque Dios también sabe, hermano, de nosotros, tenemos necesidades, Él sabía lo que iba a pasar, en fin, y empieza a hacerle promesas. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, vas a ser de bendición, voy a bendecirte, voy a bendecirte, hermanos. Es que Dios no solo bendice a Abraham, sino que Dios hace de Abraham un canal de bendición. A través de la obediencia, esto es, de la fe de Abraham, Dios está haciendo de ese hombre común un canal de bendición para todas las generaciones. Recuerde que en Abraham
nosotros somos bendecidos y lo estudiamos. ¿Recuerdan Gálatas capítulo 3? Por medio de la fe de Abraham, nosotros somos grandemente bendecidos, hermanos. Gálatas capítulo 3, versículos 8 y 9. El cristiano, hermanos, es un canal de bendición en la sociedad. El cristiano es un canal de bendición en la iglesia. El cristiano es un canal de bendición donde quiera que esté. Somos instrumento de Dios donde quiera que estemos. Somos, dice, colaboradores de Dios, edificio de Dios, labranza de Dios. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 6 en adelante. Somos un canal de bendición donde quiera que estemos. Por eso me encantó esa frase que el hermano Jesse en una clase me dio en cuanto al evangelismo. Recuerde que usted no sale a trabajar, recuerde que usted sale a evangelizar y de paso trabaja. Usted no sale a comprar la comida, usted sale a evangelizar y de paso compra. Usted no se va a cortar el pelo, usted va a evangelizar y se corta el pelo, porque somos un canal de bendición, hermanos. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y esa bendición dice que viene a Abraham, dice, viene a bendecir a los que lo bendicen y también a maldecir a quienes maldicen a Abraham. En el proceso, hermanos, implica que Dios iba a proteger a Abraham, iba a respaldar también a quienes apoyaban a Abraham. Esto era que llevaban una vida en obediencia a lo que Dios había ordenado, pero también iba a confrontar a aquellos que se oponen en el propósito divino. Hermano, lo vamos a observar en segunda de Tesalonicenses capítulo 1, hablando ya, aplicándolo a nuestra vida. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación, les dice el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, a los que atribulan, número 1. Número 2, a los que no conocen a Dios. Y número 3, a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 en adelante. Hermanos, cuando alguien se opone, hermanos, a nuestra santa y piadosa manera de vivir, no se está oponiendo a usted, no se está oponiendo a mí, se está oponiendo a Dios. Cuando nosotros decimos, por poner un ejemplo, no es bíblico, no es autorizado delante de Dios que una mujer y una mujer tengan relaciones, ¿verdad? O que eso sea un matrimonio o un hombre con un hombre. No es de Dios. Y se levantan un montón de comentarios ahí y ustedes, Dios no es así y esto y que lo otro. Hermanos, la oposición no es contra nosotros, es contra Dios. Entonces, ¿qué va a pasar con ello? Va a venir tristeza, dolor, agonía. No va a haber prosperidad en una vida que esté en desacuerdo a la voluntad de Dios, en una vida que apruebe, hermanos. Una prédica ahorita que me recuerdo, el hermano Alan en Desampa, él decía, si mis hijos, ¿verdad? No son fieles, tengo que estorbarles, tengo que hacer todo, no por ser mi hijo, yo voy a estar aguantando lo que sea. Hermanos, ¿por qué? Porque somos un canal de bendición, no por lo que yo pienso, lo que yo creo, sino por las órdenes de Dios a través de su palabra para que haya bendición. Cuando yo comparto con lo que es en contra de la voluntad de Dios, hermanos, yo no voy a ser bendecido, hermanos. Yo no voy a prosperar, no hablando físicamente. Mi entorno espiritual, hermanos, va a estar, mi entorno espiritual está oscuro y mi mente se empieza a turbar, mi mente se empieza a desgastar. ¿Por qué? Porque lo que recibo son malas noticias. ¿Por qué cree que Dios espera que los cristianos estén juntos siempre? Porque si usted agarra esta Biblia, hermanos, y la quiere romper, es difícil. Pero si usted anda solo, hermanos, si usted anda solo, una hoja solo, usted esto lo rompe fácil.
porque somos un apoyo del uno para el otro. Recuerda en Génesis 4 que lo observamos, ¿acaso soy yo guarda, verdad, de mi hermano? Sí somos, porque nos cuidamos. Tenemos el ejemplo, hermanos, de la iglesia primitiva, cómo ellos caminaban siempre juntos. Todos los días, dice el texto, ¿no? Hechos capítulo 2, y usted lo ve en el desarrollo, y todos los días, Hechos capítulo 5, todos los días, en el templo y por las casas, iban enseñando y predicando la palabra de Dios. Cuando yo estoy con mis hermanos, yo estoy tranquilo, yo estoy bien. Me equivoco y me dicen, Paul, esto no está bien. Pero cuando usted está con alguien que no le importa a Dios, nadie le va a decir nada, nadie lo va a corregir, nadie lo va a apoyar. Y esto lo he experimentado, hermanos, de mi propia cuenta. Y la promesa universal, lo vimos, bendecir en él a todas las familias. La promesa, hermanos, entonces del convenio, hacer un pacto. Dios hizo un pacto con Abraham y fueron grandes promesas que le dio. Dios también hace un convenio con nosotros, bendecirnos espiritualmente. Todas las bendiciones espirituales están ¿dónde? En Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 3, donde estamos revestidos de Cristo porque hemos sido sumergidos en agua para el perdón de pecados. Gálatas 3, 27, donde están los salvos. Hechos capítulo 2, versículo 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que han de ser salvos. La promesa entonces del convenio. En tercer lugar, vemos que ese llamado requirió un compromiso. Y el compromiso lo vemos de parte de Abraham. Versículos 4 al 6. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era de edad de 75 años cuando salió de Harán. 75 años. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Ahora sí se muestra a dónde iban. Y a la tierra de Canaán, dice, pues llegaron, versículo 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. El compromiso, hermano, lo vemos en la obediencia directa. Abraham no negoció, Abraham no pidió detalles, Abraham no postergó, Abraham no consideró sus comodidades, sino que su respuesta, ¿verdad? Su compromiso fue directo, de inmediato, al llamado de Dios del versículo 1. Vete de tu tierra, vete de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Abraham no negoció, hermanos. No puso peros, no puso quejas. Y en ese compromiso involucró toda su casa. Abraham leímos que no viaja solo, sino que involucró a toda su familia. Y aquí tenemos una lección para nosotros varones. Cuando aceptamos el llamado de Dios, ¿verdad? Involucra, obviamente Dios nos ha dado una familia y ese es nuestro ministerio. Nuestro primer ministerio es nuestra familia, hermanos. Tenemos que Dios, y ¿cómo es que dice usted, hermano? Spoiler o algo así del seminario. El tema mío es de la familia. Dios nos ha dado una familia, hermanos, para que yo sea un canal de bendición para mi esposa. Si mi esposa, hermanos, no está caminando en dirección al cielo, es porque yo muy probable no esté en esa misma dirección hacia el cielo. Abraham no le dijo a su familia, ay, ¿te vas a congregar hoy? No, Abraham los agarró y le dice, vamos. Y lo vemos en Josué también 24:15. Yo y mi casa vamos a servir al Señor. Vamos, esto no es que me la voy a traer a la fuerza, sino que es un proceso.
¿qué voy a implementar yo para que esto suceda? Voy a empezar a leer la Biblia con mi esposa. Voy a empezar a hacer un devocional. Voy a empezar a tener un canto. Tengo que hacer algo para que mi familia se desarrolle y crezca espiritualmente, porque si no, ¿de qué me sirve? Recuerdan, hay muchos textos también en el Nuevo Testamento. ¿Cómo voy a gobernar la casa de Dios, verdad? Si no gobierno mi propia casa. Es necesario, hermanos, que nosotros varones, es un privilegio y no lo hacemos nosotros, porque cuando usted empieza a meter la palabra, no son sus ideas, es Dios que está tocando ahí. Yo estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? Si alguno oye la voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis capítulo 3. Uno es el canal de bendición, presenta, porque usted tiene que tener la iniciativa, varón. Varones, tenemos que tener la iniciativa para que las cosas sucedan. Y Abraham avanzó con su familia, se trajo a Lot y ahí vinieron complicaciones más adelante que los vamos a estudiar. Las tuvo que enfrentar. Él estaba comprometido para que su familia sirviera a Dios y se exigió, tuvo sus errores por ello, pero lo intentó, hermanos, y lo vamos a ver a lo largo de la historia. Y Abraham avanzó hasta la tierra que Dios le mostró. Y aquí se ve que Abraham no solo sale, ¿verdad? Abraham no solo salió, sino que Abraham llegó. Por eso no es solo iniciar. El camino del cristiano no es solo iniciar, sino es llegar. ¿De qué sirve que yo inicie? ¿De qué sirve que yo me arrepienta, confiese a Jesús públicamente? Un año, 2 años, vea este hermano, 50 años predicando y en el último me quedé ahogado. Cometí adulterio, abandoné la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. No es solo empezar, sino el llegar. Y eso fue lo que hizo Abraham. Y empezó a recorrer la tierra como un acto de obediencia. Empezó a caminar, empezó a estar ahí, porque cuando él llega a la tierra, ¿quién estaba ahí? El cananeo, ¿verdad? Y usted estudia los cananeos y bueno, era difícil. Y hermano, no está lejos. Todo eso es un ejemplo de lo que nosotros vivimos hoy. Personas que nos rodean, que están lejos de Dios. Pero Abraham llegó, caminó y esto nos lleva a la confesión. Recuerde que estamos viendo que primero Dios colocó, Dios, después de esto, vimos que hizo un convenio. Después vemos la reacción y el compromiso y ahora no solo salió, sino que llegó y ahora vemos la confesión. ¿Y cuál es la confesión? Versículo 7 al 9. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Edificó un altar a Jehová. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo así hacia el Negev. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué requirió el llamado de Dios a Abraham? Requirió una confesión. Y la confesión lo vemos donde él plantó un altar. ¿Para qué? Para invocar el nombre de Jehová. El altar, hermanos, en la antigüedad era una confesión pública. Usted llegaba, esto es como que usted llegue a la zona roja, ponga ahí el micrófono, ponemos ahí y empiece a predicar. Es muy fácil predicar aquí, hermanos. Ustedes vinieron aquí a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad?
Aquí uno viene ya, y tal vez puede que alguno esté queriéndome tirar un tomate o algo así. No creo, ¿verdad? No creo. No creo, ¿verdad? Pero pongamos ese micrófono ahí, allá en la zona roja. Ahí es la batalla, hermanos. Ahí es lo duro. Abraham llegó junto con el cananeo y dice, voy a edificar un altar a Jehová y a invocar el nombre de Jehová. Por eso, hermanos, esto nos da fuerza. He visto en algunas congregaciones que dice, venimos para adorar y salimos para servir, ahí en Monterrey lo vi que en un video ahorita que estaban en una campaña, salimos para servir. Ahí está la lucha, hermanos. Si ganamos ahí, vea, usted está deseando llegar aquí, veniendo a adorar, fortalecerse, y uno sale con toda la energía, pero eso hay que transmitirlo en nuestra conducta y manera de vivir con humildad, con respeto, ¿verdad? Efesios 4:15, con reverencia, con adoración, con respeto a la palabra, invocando el nombre de Dios. Recuerde que el invocar, hermanos, bueno, en un contexto lo utilizan algunos como si usted invoca el nombre del Señor ya es salvo, y usted siga viviendo como usted quiere y usted cree en Jesús. Amén, sí, yo creo, repito esta oración y ya invocó el nombre y es salvo. Obviamente no es eso lo que habla el Nuevo Testamento. El invocar es llamar al lado. ¿Cómo usted llama al lado? Bueno, si usted si usted no es cristiano, usted invoca el nombre del Señor obedeciendo el Evangelio. ¿Cómo se obedece el Evangelio? Arrepintiéndose de sus pecados, confesando a Cristo, esto es, creyendo públicamente y haciéndolo público que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías prometido en las Escrituras. Esto es confesar a Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña en Mateo 10 que el que le confiesa delante de los hombres, yo también lo voy a confesar delante de mi Padre, siendo sumergido en agua para el perdón de sus pecados y seguir en una nueva vida. ¿Cómo usted y yo, siendo cristianos, invocamos el nombre de Dios? Respetando y teniendo una conducta santa y piadosa en toda nuestra manera de vivir. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16. Sed santos así como yo soy santo. Cuando miramos este pasaje, hermanos, no solo vemos la historia de un hombre de fe, ¿verdad? Un hombre que tuvo obediencia, sino a una persona también modelo que nosotros podemos imitar. Así como Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. También Santiago dijo, tengan como ejemplo, ¿verdad?, los profetas que hablaron en el nombre del Señor en medio de dificultades. Y usted ve que algunos, en las historias de los profetas, algunos no querían al principio, otros, vámonos de una vez, se sufrieron, padecieron. Son un ejemplo para mí, son un ejemplo para la iglesia. Hermanos, hoy entre nosotros, algunos ya partieron, están esperando el día del Señor, ¿verdad? Partieron, dejaron un buen legado, un buen ejemplo. Los podemos imitar, pero ¿qué aprendemos? Que Dios nos está llamando para colocarnos en un lugar distinto. No pretendamos que haciendo lo mismo vamos a obtener resultados diferentes. Dios sigue ofreciendo un convenio. El convenio es la vida eterna, hermanos, el cielo, de donde esperamos a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Dios sigue pidiendo compromiso. Abraham hizo lo que tenía que hacer. Nosotros también tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, porque si no, no la vamos a alcanzar. Necesitamos trabajar arduamente por nuestra salvación con temor y temblor, y Dios sigue esperando una confesión. Así como Abraham confesó, hoy nosotros tenemos que confesar. Salgamos de este lugar, hermanos, y confesemos a Cristo en toda nuestra manera de vivir.
Que la gracia, la paz y el amor de Dios sea con todos nosotros. Vamos a entonar un himno. Vamos a ponernos de pie para estirarnos, cantar este himno. Si usted tiene alguna necesidad, recuerde,